Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la defensa Pirc. Cuando las blancas juegan E4, ya sabemos que la mayoría juega E5. La defensa Pirc es una defensa semiabierta. Eh, las negras juegan D6. El objetivo de la defensa Pirc es tener un control sobre esta diagonal, dejar este peón retrasado para jugarlo, puede ser a E5 o a E6. Una defensa Pirc también se puede convertir por transposición en una defensa siciliana o en una defensa francesa. Hay varias variantes. Vamos a ver la variante principal. La mayoría de los jugadores se apodera con dos peones en el centro. Ahí las blancas tienen un peón en E4 y en D4. Y las negras contraatacan rápidamente presionando el peón de E4. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando un peón avanza ya no puede retroceder. Entonces, los peones eh, al inicio como que no son piezas tan valiosas, pero cuando un peón se acerca a la casilla final, incrementa su valor por la posibilidad de que pueda coronar. Pero también una desventaja que tiene un peón es que una vez que avanza, al ya no poder retroceder, puede ser atacado y puede generar contraataques al oponente si es que el avance no es correcto. Por decir, si las blancas avanzan aquí, este avance no es correcto. Pareciera que la jugada correcta sería retroceder el caballo, pero no. Aquí la jugada correcta es capturar este peón. Las blancas tendrían que capturar ese peón para recuperar su peón. Y ahora las negras capturan la dama y las blancas pierden el enroque. Y no solamente que pierden el enroque, sino también que pierden un peón, porque ahora caballo G4 amenazamos con hacer un ataque doble al oponente y también vamos a ganar un peón. El rey tiene que regresar a su lugar y las negras ganan un peón. Entonces tengamos mucho cuidado cuando avanzamos los peones. Ya no tenemos que tener mucho autodominio, saber en qué casos justifica avanzar un peón. Aquí en este caso avanzar este peón es una mala jugada. La jugada correcta aquí es caballo C3 defendiendo el peón, G6, caballo F3, alfil G7 y nuevamente no es buena decisión aquí avanzar el peón muy precipitadamente. De hecho, no es lo más conveniente. Alfil C4, aprovechando que las negras han dejado débil esta diagonal, el alfil de C4 sale a atacar el punto más vulnerable que es F7. Enroque corto también para las blancas. Y aquí hay varias jugadas que pueden hacer las negras. Por decir, una de ellas podría ser hacer un sacrificio, ¿no? Sacrifican su caballo y luego van a recuperar. Mediante esa jugada van a recuperar el caballo, así más o menos, y más o menos un juego equilibrado, ambos con 7 peones. Pero tenemos varias variantes. Tenemos la defensa Pirc, variante clásica. Nuevamente el alfil juega C4, enroque corto, y la gran diferencia acá está en que el alfil se desarrolla en G4 y va a hacer una clavada al caballo y el caballo no puede movilizarse porque la dama estaría en peligro. H3 y aquí obviamente retroceder en H5 sería una mala decisión porque el peón de G4 atacaría al alfil. Necesariamente tenemos que capturar ese caballo, la dama se desarrolla, ya saben que sería mala decisión capturar con el peón
tiene que capturar con la dama, caballo C6, presionando este peón que se encuentra desprotegido y obviamente se puede jugar D5. Ahí sí justifica avanzar un peón cuando vamos a ganar espacio y vamos a atacar una pieza importante. Caballo D4 y el caballo amenaza en C2, dama D3, C5 y aquí defendemos bien al caballo y aquí se puede hacer la captura al paso. Dejarle a este caballo ahí defendido por el peón de C5, pues ese caballo podría traer problemas. Por eso es que las blancas hacen una captura al paso y el caballo debe regresar. Y un juego más o menos igualado. Luego tenemos la defensa Pirc con ataque en F4. Aquí el alfil sale en E3 para sostener al peón de D4. C6. La diferencia acá es que la variante Pirc se juega C6 para controlar la casilla D5. B5 se busca atacar al caballo y tener buen ataque por el flanco de dama. F3 para defender el peón central. Dama 5, amenazando a la dama. Aquí las blancas pueden buscar hacer enroque largo. G4, las blancas van a atacar por el flanco de rey y las negras van a atacar por el flanco de dama. Va a ser un ataque de enroques opuestos. Podemos avanzar ahí y pues el caballo puede defender ahí, el alfil puede salir aquí, más o menos C3, puede capturar acá, el caballo puede regresar ahí y más o menos así es como se puede jugar esto. La torre avanza en C1. Recuerden, las torres deben estar en las columnas semiabiertas o abiertas. Esta es una columna semiabierta. La torre se ubica bien ahí. Ya. Y acá pueden jugar con el rey en el centro, aprovechando que no tienen muchas posibilidades de ataque. Cerramos el centro. Ya más o menos así como se puede jugar. Luego tenemos la defensa Pirc, variante austríaca. En este caso, las blancas se lanzan con 3 peones y podrían jugar, en este caso sí, E5. ¿No? Podrían jugar E5 y aquí podrían jugar E6, caballo D7, caballo F3. Más o menos así es como se puede jugar esta variante y tenemos que contraatacar a nuestro oponente. Más o menos así es como se puede jugar. Recuerden que es importante las rupturas. Entonces, más o menos así es como se puede jugar esta defensa Pirc. También es importante ver algunos ejemplos de lo que son defensa Pirc. Podemos, eh, podemos ver algunas partidas con la defensa Pirc para que ustedes puedan ver más o menos cómo podemos jugar contra la defensa Pirc. Por decir, aquí tenemos una partida para que ustedes puedan ver. Jugaron aquí las blancas con 3 peones. Contraatacaron y las blancas hicieron jaque.
Y aquí ya se está lanzando un ataque. Cuando hay 3 peones sí se puede avanzar y atacar al caballo. Ambos hicieron enroque largo. Y como ustedes pueden ver, importante que las torres estén en columnas semiabiertas. Estas dos son columnas semiabiertas y son columnas centrales. Ahí es donde las torres tienen mayor poder. También tenemos que atacar las debilidades de nuestro oponente. Este es un peón débil y la torre ataca al peón. Y aquí hay un ataque indirecto hacia la dama. Y aquí las negras cometen un error porque ahora las blancas tienen el control de la gran diagonal negra. Recuerden que hay dos grandes diagonales, la gran diagonal blanca y la gran diagonal negra. Y el control de esas dos grandes diagonales es muy importante. Caballo B5 atacando a la dama, dama D4, jaque, y aquí hay un ataque muy peligroso. Podemos ver que las blancas tienen más ataque, mayor ventaja de espacio. Y acá las blancas tienen un peón pasado. Han sacrificado su torre a cambio de un alfil, pero a cambio tienen dos peones pasados. Y ahí podemos ver que a pesar que las blancas bueno, entonces acá podemos ver que las blancas tienen dos peones pasados, las negras una torre, y entonces aquí las negras se rindieron porque ya no hay nada que se pueda hacer. Este peón está a punto de coronar y por esa razón las, las negras se rindieron. Muy bien, vamos a ver un video que nos enseña sobre la defensa PIRC. Voy a compartirles el sonido, voy a compartirles el sonido y la pantalla para poder ver este video. Sí, producción, tengo un chiste para el nuevo vídeo de la defensa PIR que va a enloquecer a todos nuestros fans. Voy a decir, ¿cuál es la apertura que suena igual que el claxon de nuestro coche? La defensa PIR. PIR. Producción, pero ¿cómo que...? Bueno, está bien, directamente presento. Vale, vale, sin chistes, nada, nada, adiós. Oh, qué mal humor. Pues nada, los trucos y las celadas de la defensa PIRC. PIRC. Una de las líneas que permite más trucos tácticos es esa en la que las blancas contra la defensa PIRC juegan el alfil por C4. Es una variante bastante elástica que todavía permite a las blancas jugar de diversas maneras, situando su dama en E2, no renuncian todavía a jugar F4 o sencillamente a sacar el caballo por F3. Pero el hecho de estar apuntando a la casilla F7 va a permitir ciertos trucos tácticos. Por ejemplo, en esta partida las negras jugaron C6 y las blancas llevan la dama a E2, lo que evidentemente tiene la idea de romper N5 y muchas veces en seguir luego, una vez que el caballo se vaya, avanzando hasta la casilla E6. El tema importante es que muchas veces en posiciones donde el blanco ha desarrollado su alfil por C4, el negro tiene un truco, tiene también un temita táctico que es bueno conocer, y es un caballo por E4. Ahora, cuando las blancas retomen, las negras jugarán D5 recuperando la pieza.
O por lo menos eso es lo que espera, eso es lo que ocurre en otras posiciones similares, pero en este caso, por ejemplo, si las blancas hubieran jugado el caballo por F3, este truco podría servir. Pero sin embargo, con la dama en E2, después de caballo por E4 y caballo por E4, las negras se encontraron con una enorme sorpresa, y es que después del avance D5, las blancas cuentan con este jaque mate, aprovechando la clavada del peón de E7. Si seguís los vídeos que estamos produciendo en chess.com, ya estarás familiarizado con esta idea, la clavada del peón en E7 y la dama en la misma columna que el rey, clavando ese peón y por lo tanto permitiendo este mate, que es una figura de mate en realidad que se produce en otras aperturas. Lo tenemos también en el vídeo de los trucos y las celadas. En la defensa Caro-Kann tenéis un mate parecido, con la dama N2, y en el Gambito Budapest también hay un mate muy parecido. En la apertura italiana con negras también se puede dar. En fin, es una figura de mate que os recomiendo que conozcáis. Pasando a otro truco, pero también con el alfil en C4, vamos a ver una posición donde el negro realiza un avance 5 temprano. Al no estar la dama en D1, el negro piensa que tras los cambios, por lo menos el blanco no va a cambiar damas y descolocar al rey de las negras. Las blancas juegan caballo F3 y ahora las negras ya sí van a estar en problemas. En primer lugar porque este peón está amenazado, pero porque ya las blancas tienen la posibilidad de incrementar la presión sobre el peón de F7 muy pronto. Pero alfil G4 es el error que permite el truco táctico. ¿Cuál es ese truco? Bueno, este truco también es un tema muy importante que tenemos que tener presente en otras posiciones que no tienen incluso nada que ver con la Pirc, pero donde el patrón que nos guía es que existe un alfil apuntando a F7 y hay un alfil que viene a clavar nuestro caballo de F3. Eso permite, dependiendo de la situación, permite diferentes combinaciones, algunos incluso un caballo por E5 sacrificando la dama, pero en este caso simplemente alfil por F7 jaque va a ganar material, puesto que a rey por F7 las blancas juegan caballo por E5 jaque con la doble amenaza sobre el rey y sobre el alfil, y por lo tanto van a recuperar la pieza y en el camino las blancas han ganado 2 peones. Continuando con las líneas con el alfil en C4, nos encontramos con esta miniatura también, donde esta vez el negro juega alfil G7, también con dama E2, las negras juegan C6 y esto permite el rápido avance E5, que al fin y al cabo, y tal y como os comentaba al principio, es la idea fundamental de situar la dama en E2. Después de los cambios, el caballo tiene que retirarse y en esta posición la blanca, que podrían pensar en avanzar a E6, lo cual ya es una jugada que descoordina bastante la posición de las negras porque se amenaza en F7, porque el caballo queda atacado al dejar de proteger el alfil su caballo porque interrumpe su acción un peón en E6, pero las blancas juegan la tranquila caballo F3 y la fiesta comienza en realidad después de caballo D7. Hay que decir que existen muchas posiciones con el alfil en C4 en la defensa Pirc, donde si las negras llevan el caballo a D7 antes de enrocar, existen las posibilidades del sacrificio en F7. Y esta no es una excepción. Aquí vamos a ver cómo alfil por F7 también funciona. Después de rey por F7 tenemos caballo G5 y bueno, las blancas van a retomar el caballo en el peor de los casos. En el mejor de los casos van a dar mate o incluso pueden ganar la dama, dependiendo de cómo jueguen aquí las negras. Por ejemplo, si las negras jugaran rey G8, las blancas no capturarían el caballo, sino que vendrían a dar este jaque seguido de mate en F7. Si al jaque el rey viniera a F8, caballo E6 jaque, gana la dama con la doble amenaza. Por lo tanto, y a rey E8 es el momento donde ya podemos tranquilamente capturar el caballo de G4, aunque también probablemente podríamos jugar caballo E6 con muchísima ventaja. El último de los trucos que os voy a mostrar
jugando alfil C4 contra la Pirc, en esta partida donde las negras juegan alfil G7, dama E2 y caballo C6 de las negras. Atacando el peón de D4 tiene cierta lógica, el peón de D4 ha quedado indefenso una vez que la dama se ha situado en E2, pero las blancas cuentan con este avance E5, el caballo se retiró a D7 y caballo F3 que viene ahora a defender en D4. No así en E5, puesto que el peón está atacado por el peón de D6, por el caballo de C6, por el caballo de D7, incluso por el alfil de G7. Lo que ocurre es que después de D por E5, las blancas tienen una sorpresa preparada que seguramente ya os resulta familiar, y se trata de la jugada alfil por F7 jaque, y a rey por F7 viene caballo G5 y volvemos a encontrarnos con variantes similares a las que hemos visto anteriormente. En este caso, si el rey viene a G8, de hecho fue así la partida, viene el jaque y el mate en F7. Si el rey viene a F8, como en una variante similar que veíamos en el ejemplo anterior, está en la doble amenaza con caballo E6 ganando la dama. Si el rey viene a E8, también se gana la dama, porque ahora caballo E6 ataca a la dama y la dama está encerrada, por lo tanto también gana la dama, y creo que solo nos quedaría por ver la jugada rey F6 que se encuentra con el mate dama F3. Así que estamos viendo cómo las líneas con alfil C4 tienen mucho veneno, pero también os quiero mostrar otras líneas donde las blancas juegan con el avance F4. Vamos a verlas. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, inmigrar con su familia como profesional y poder... El avance F4 contra la defensa Pirc es bastante habitual, las blancas quieren ganar espacio, es algo parecido a la variante, al ataque de los 4 peones. Tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube sobre el ataque de los 4 peones contra la defensa india de rey. Aquí es algo parecido, solo que hay 3 peones, porque en la defensa Pirc el peón está en C2, no en C4, de manera que cuando jugamos F4 también estamos ganando espacio, estamos por supuesto preparando ideas con E5 o sencillamente desarrollar con caballo F3, alfil D3 o alfil C4, enroque corto y jugar con esa iniciativa que normalmente nos permite la ventaja de espacio que hemos conseguido. Las negras rompen en C5 en muchos casos, a veces lo hacen un poquito más tarde, lo más habitual es por ejemplo alfil G7 y luego en todo caso C5, pero aquí nos encontramos con un ejemplo de un truquito típico de por C5 inmediatamente. El negro ha preparado, ha pensado que C5 era posible y esta captura no era buena para las blancas porque tienen la jugada dama A5, que es temática en estos casos. No solo permite a las negras o trata de recuperar el peón con la dama en C5, sino que, por supuesto, introduce ideas a base de caballo por E4 aprovechando la clavada del caballo de C3. C por D6, sin embargo, en esta posición es posible, y caballo por E4, que es la jugada que esperamos de las negras, no sirve, falla, incluso pierde material. Y parece increíble que aquí las blancas tengan ya una jugada ganadora, y esa jugada ganadora es dama de 5. Y es sorprendente, pero es que dama de 5 está amenazando la dama de las negras, está amenazando el caballo de E4, y si las negras optan por cambiar dama por D5, caballo por D5, no se puede parar la amenaza caballo C7, que supone la ganancia de material. Caballo A6, por supuesto, se encontraría con alfil por A6, B por A6 y seguiría caballo C7. Por lo tanto, es increíble que dama de 5 sea una jugada tan contundente en esta posición. El intento de las negras a veces en esta posición, lo que normalmente han jugado es caballo C5, que parece por un momento que, bueno, que para la amenaza sobre la dama, que salva el caballo, pero que desgraciadamente para las negras se encuentra con alfil B5 jaque y el negro pierde material en esta posición, puesto que el caballo va a caer. Si el caballo se retirara a D7, vendría alfil por D7 y las negras perderían la dama.
Por lo tanto, si el otro caballo viene a proteger, en realidad no protege, porque dama por C5 y el caballo de D7 está clavado, la famosa frase, la pieza clavada no defiende nada. Así que este C5 tan prematuro se encuentra con la captura a dama A5, la otra captura en D6 y este dama D5 increíble que gana pieza, gana material como mínimo, gana pieza. Otra posición, otro truquito con estas líneas con F4 para las blancas, las encontramos si las negras juegan muy pronto con caballo D7, que es una jugada que realizarla muy pronto con negras ocasiona muchas veces problemas. En las líneas con alfil C4 ya lo hemos visto porque a veces hay sacrificios en F7, en las líneas donde está el caballo en F6 porque a veces el E5 resulta bastante molesto, como en esta posición donde tras los cambios el negro no tiene nada mejor que retirar su caballo a H5. En esta posición siguió alfil C4 poniendo un ojo en F7 y las negras jugaron caballo B6, proponiendo un cambio de damas, poniendo un ojo en el alfil, y podríamos pensar que el blanco gana un peón cambiando damas y capturando el peón de F7 después, pero en realidad lo que ganan es la dama con alfil por F7 primero, jugada con la que se trata de desviar al rey de la protección de su propia dama, y por lo tanto después de rey por F7 viene dama por D8, ganando material. Por cierto que no os he mostrado ningún truco con las negras y en esta línea con F4 hay un truquito, eso sí, para conseguir tabla, que es bastante famoso, de hecho ha sido el pretexto que han usado algunos jugadores sobre el tablero para hacer tablas acordadas y bueno, porque es una línea de tablas forzada si se llega hasta cierto punto. Sería así con este C5, no tan pronto como antes, aquí tenemos el alfil en G7, alfil B5 jaque, alfil D7 y aquí hay una línea bastante interesante que es G5. La idea es que a caballo G4 las blancas cuentan con un E6 muy interesante y la justificación por la cual este E6 es interesante es porque tras el cambio el caballo viene a G5, amenaza caballo por E6 y la dama amenaza el caballo de G4. ¿Qué ocurre tras alfil por B5? Bueno, pues existe caballo por B5, por supuesto, y existe caballo por E6. Lo que ocurre es que aquí alfil por D4 es la famosa línea donde las negras fuerzan las tablas sacrificando la dama. Caballo por D8, parece que hemos perdido la dama, pero en realidad las negras tienen jaque continuo, alfil F2, rey D2, ahora el jaque en E3 y las negras van dando jaque en F2 y en E3 y de este modo se consiguen las tablas. Bueno, pues antes de acabar este vídeo os voy a mostrar un último ejemplo. Terminamos con una línea aparentemente inocente, donde las blancas desarrollan el alfil por G5 muy pronto. La idea es tener el flanco de dama desarrollado de manera que no haya piezas entre la torre y la dama. Ahora vamos a ver por qué es importante. Se trata de jugar E5 muy pronto y ahora tras los cambios el blanco está feliz cambiando dama. Por ejemplo, dama por D1, torre por D1 y ahora realmente las negras van a tener problemas. Caballo G4, aquí las blancas jugaron H3 expulsando al caballo, pero los problemas llegan en realidad con la amenaza sobre el punto C7. Caballo D5 es una jugada prácticamente ganadora en esta posición. Se amenaza C7, a rey D8 podría venir caballo B6, jaque a la descubierta. Y bueno, a caballo A6 por supuesto se encuentra con el cambio caballo por C7 y aquí ni siquiera es que nos comamos la torre, es que existe este jaque mate. Por lo tanto, una idea, como digo, aparentemente inocente, sacar ese alfil, pero muchas veces las ideas con un rápido E5 de las blancas permiten, sobre todo si el negro cae aquí en la trampa, cambiando damas, todavía en esta posición, las negras podrían retirar el caballo de F a D7, lo cual los deja en una situación no desesperada como la de la partida, pero aquí tras el cambio, todavía caballo de F a D7, por supuesto, sería mejor en este caso, porque la idea, por ejemplo, a caballo de F a D7 es que caballo de 5 se encuentra con alfil por E5 y ya no es tan clara la ventaja de las blancas. Pero como hemos visto en la partida, caballo G4
H3 y lo cierto es que aquí ya el negro está perdido, caballo por E5, caballo D5 y se acaba la partida. Espero que os hayan gustado estos trucos, estas celadas en la defensa Pirc, lo teníamos pendiente, lo habíais pedido, siempre estamos atentos. Muy bien, tal como hemos visto en el video, la defensa Pirc tiene muchas virtudes, pero también hay debilidades. Se puede hacer algunas celadas en la apertura Pirc. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.